Me llamo Desiree Herman y trabajo en la Embajada de Suecia como segunda secretaria. Em, Tengo pues el cargo que se trata de asuntos políticos, entonces pues lo que hago es seguir un poco diversos asuntos de política mexicana, también de la política exterior de México, derechos humanos, igualdad de género, em, y pues todos esos temas relacionados, ¿no? Entonces, he trabajado aquí desde agosto y antes de eso estaba como funcionaria en el Servicio Exterior sueco en Estocolmo, en la Cancillería, allá 2 años, trabajando con la Agenda 2030. Entonces, eso es un poco mi trayectoria. Eh, en su totalidad, pues es la representación diplomática del Reino Unido de Suecia en México y tenemos, bueno, embajadas en varios países del mundo, que pues todas trabajamos de forma similar y a la vez diferente, porque cada embajada tiene, bueno, tamaños distintos y esta es una embajada más o menos mediana, en donde llevamos varios asuntos, sobre todo comerciales, culturales y políticos. Entonces, tenemos varias empresas suecas aquí en México, lo que hace que pues la promoción de, digamos, de inversión sueca en México y viceversa es pues una parte muy importante del trabajo de la embajada, facilitar eh, bueno, facilitarle a las empresas que ya están aquí, las empresas suecas que ya están en México, pero también obviamente facilitar la entrada a México para las empresas suecas que tienen ganas de entrar a México como mercado y establecerse aquí. Entonces mantenemos un gran contacto con nuestras empresas, sobre todo a través de Business Sweden, que es nuestro consejo de promoción comercial, que ellos tienen unas oficinas separadas a las de la embajada. No son, digamos, parte de la embajada, pero trabajamos muy de cerca. Entonces, desde la embajada hay dos personas que trabajan con asuntos comerciales, una que es consejera comercial y diplomática como yo, y otra que es nuestra contratada local y asesora comercial. Estamos organizando un día nórdico con las embajadas de Finlandia, Dinamarca y Noruega, en donde estamos promoviendo justamente las soluciones verdes y sostenibles a través de nuestras empresas nórdicas aquí en México. Entonces, también se trata de organizar este tipo de eventos con interlocutores en el ámbito comercial. Después tenemos la parte cultural, que se trata de promover pues intercambios culturales entre México y Suecia. Tenemos varios proyectos, apoyamos a varios festivales de cine aquí en México. A veces es con acompañamiento, a veces es con apoyo financiero y a veces es pues muestras de películas suecas en estos festivales. La próxima semana, por ejemplo, participamos en el festival Mix, que se trata de diversidades sexuales. También hemos apoyado al cinema queer para apoyar bueno, a la muestra de películas que pues promueven un poco la diversidad sexual. Y también pues tenemos varias exposiciones. Hemos tenido una exposición que se llama Imágenes que cambia el mundo, de un fotógrafo sueco, que pues la mostraron en Tijuana, pero también pues nos han solicitado mostrarla en otros estados también. Toda la parte consular, que es muy importante, que es obviamente pasaportes y ayudar a suecos que están en México, ¿no? Tenemos varios suecos que vienen a México todos los años, sobre todo por turismo, pero también a veces tenemos muchos suecos que son residentes en México y se trata de darles el apoyo, ¿no?, que ellos necesitan durante su estancia. Lo consular, yo no trabajo directamente con lo consular, pero desde la embajada, pues se trata de más que todo ofrecer acompañamiento, ¿no? O sea, si tenemos suecos en México que, por ejemplo, tienen que renovar un pasaporte, pues pueden venir a la embajada a hacerlo para que no tengan que ir hasta Suecia a hacerlo. Pero también puede ser cosas simples como ayudar a suecos que, por ejemplo, si les niegan la entrada a México por
alguna razón, pues nosotros les ayudamos a investigar con las autoridades mexicanas si, o sea, por qué razón. Nosotros obviamente no tenemos, bueno, ningún decir sobre lo que decide hacer las autoridades mexicanas, pero sí podemos por lo menos ayudar a nuestros ciudadanos de estar informados de por qué y qué pasó y bueno, encontrar a veces soluciones a esos problemas. A veces también se trata de mantener a los suecos en el país informados sobre riesgos, ¿no? En ciertas zonas. Siempre estamos al día de la información, digamos, lo llamamos como información de viaje, para que se sientan seguros en sus viajes. Por ejemplo, si hay, bueno, eh, cambios de clima, o sea, huracanes, ese tipo de cosas que pueden ser arriesgados, siempre lo ponemos en nuestra página de que por favor mantengan cuidado en ciertas zonas donde está pasando lo uno o lo otro. Bueno, para que los suecos que van pasando por México también no se arriesguen innecesariamente y que por lo menos ya si lo que ellos quieren hacer es escogencia de ellos, pero nosotros tenemos un deber de mantenerlos informados de las condiciones, ¿no? Entonces, eso es más o menos la parte consular. Socios comerciales entre México y Suecia. No tengo datos exactos sobre cuánta importación de México hacemos hacia Suecia. Eso lo podrían, yo creo que la Embajada de México en Suecia debe tener como fichas informativas sobre eso, porque obviamente nos encargamos de promover el intercambio comercial, no solo que haya exportación de Suecia en México. Pero claro, los principales encargados de promover, digamos, la exportación mexicana en Suecia es el gobierno mexicano a través de la Embajada de México en Suecia. Entonces, pues si quieren más detalles sobre esa parte, se pueden acercar con ellos. Pero sí somos, o sea, somos socios comerciales desde hace mucho. La primera empresa sueca, Ericsson, llegó a México ya creo que en el 1904 o algo así. Entonces, eh, pues somos socios comerciales desde hace muchos, muchos años y tenemos una gran presencia de empresas grandes en varios diferentes sectores, ¿no? O sea, no hay un sector definido, pero sí somos grandes socios en todo lo que es transporte, telecomunicaciones, algunas empresas industriales, la empresa Scania, tenemos también la empresa SKF, que acaba también de abrir una planta en Monterrey, por ejemplo. Entonces, pues sí hay mucho potencial de fortalecer bueno, esa relación comercial y claro, pues el objetivo siempre es que sea beneficiante para ambos países. Pues muchas empresas suecas que llegan aquí también pues contratan más que todo la mano de obra local, entonces también estamos dispuestos a contribuir a crear trabajos en México y ojalá podemos también a través de nuestras empresas pues mostrar un buen ejemplo de dar buenas condiciones de trabajo y también pues promover como la igualdad de género dentro de las empresas, promover la responsabilidad ambiental también a través de nuestras empresas, que sean, bueno, digamos, soluciones de electromovilidad, por ejemplo. Ese tipo de cosas es lo que en verdad tratamos de hacer a través de nuestro comercio, entonces, para que no sea solo un intercambio económico, pero también que contribuyamos bueno, a una mejor calidad, tanto para las personas como el planeta. Pues hay retos que yo creo que no es que sean que nosotros los percibimos solos, sino creo que también incluso dentro de la sociedad mexicana se perciben. Entonces, más que todo, nosotros no es que vengamos y hagamos o sea, que juzguemos cómo se llevan a cabo las cosas, sino más que todo es que nos reunimos con tantas diferentes partes de la sociedad, tanto el gobierno como empresas, como ciudadanos, ¿no? Trabajadores culturales, y todos tienen una historia distinta, pero lo que sí escuchamos mucho y lo que sí hemos logrado observar, en lo cual
creo que muchos otros países también estarían de acuerdo, harían la observación, es que México tiene pues una diplomacia excelente y digamos, son muy buenos en los ámbitos internacionales, ¿no? O sea, son muy buenos en los espacios, digamos, como Naciones Unidas, donde muchas veces México es un gran socio de Suecia, donde usualmente estamos impulsando las mismas cosas, el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y todo eso, ¿no? Después lo que pasa es que usualmente hay una gran diferencia entre lo que México promueve al extranjero y la realidad interior. Y la realidad doméstica pues también es muy variable dependiendo de los estados y eso es algo que pues una particularidad de México, ¿no? Que cada estado pues tiene su gobierno local y pues las realidades pueden ser muy distintas dependiendo de si estás en el sur, el norte, el centro. Eh, y esa es una gran particularidad. Y creo que México tiene, en muchos casos, tiene buena legislación o tienen buenos marcos normativos y han ratificado muchos convenios internacionales, o sea, han ratificado el Acuerdo de París, la Agenda 2030, bueno, han firmado todos los acuerdos internacionales y el reto a veces es convertir a esos compromisos a, digamos, una realidad dentro del país. Entonces, eso es como el reto que a veces vemos, donde, por ejemplo, México como Suecia también tiene una política exterior feminista, pero claro que la realidad para las mujeres dentro de México también hay varios desafíos en ese sentido. Entonces, a veces es hacer ese match entre el discurso al exterior y al interior, pero sí hay mucha voluntad y el reto es más que todo cómo podemos apoyar a México también en la implementación de estas buenas ambiciones.